Segunda parte. Ellsworth M. Toohey. 1. Cerrar con fuerza los puños, como si la piel de sus palmas hubiesen asimilado el acero que sujetaban. Mantener los pies firmes, pisar fuerte la roca plana que empujaba hacia arriba, contra sus suelas. No sentir la existencia de su cuerpo, solo unos coágulos de tensión. Las rodillas, las muñecas, los hombros y la perforadora que sostenía. Sentir el temblor de la perforadora en su larga convulsión. Sentir que le temblaba el estómago, que le temblaban los pulmones, las líneas rectas de los salientes de piedra antes de que se disuelvan en una sucesión de temblores serrados. Sentir la perforadora y su cuerpo unidos en una única voluntad de presionar, de que una barra de acero pueda hundirse poco a poco en el granito. Esa era toda la vida de Howard Rourke. Así había sido todos los días desde hacía 2 meses. Se quedaba de pie en la piedra caliente bajo el sol. Su cara chamuscada parecía de bronce. La camisa se le pegaba y se formaban en la espalda 2 parches largos y húmedos. La cantera se alzaba a su alrededor, donde las placas se rompían al chocar unas con otras. Era un mundo sin curvas, hierba o tierra. Un mundo simplificado, compuesto por planos, bordes afilados y ángulos de piedra. La piedra no era obra de los siglos que, con paciencia, hubiesen ido soldando los sedimentos depositados por los vientos y las corrientes marinas. Provenía de una masa fundida que se había enfriado lentamente a una profundidad desconocida, de la que se había tirado, forzándola a salir de la tierra, y aún conservaba la forma de su violencia enfrentada a la violencia de los hombres que había en sus salientes. Los planos rectos atestiguaban la fuerza de cada corte. La energía de cada golpe había hecho correr una línea indefectible. La piedra se había abierto en canal oponiendo una resistencia inflexible. Los barrenos perforaban hacia adelante con un lento y continuo zumbido, y la tensión del sonido atravesaba los nervios y la cabeza, como si los vibrantes instrumentos estuviesen desmenuzando poco a poco la piedra y también a los hombres que los sostenían. Le gustaba el trabajo. A veces lo sentía como si fuese un combate de lucha libre entre sus músculos y el granito. Por la noche estaba agotado. Le gustaba la vaciedad del cansancio de su cuerpo. Cada día al anochecer recorría a pie los 3 kilómetros que separaban la cantera de la pequeña ciudad donde vivían los obreros. La tierra de los bosques que cruzaba era suave y cálida bajo sus pies, y eso le resultaba extraño después de pasar el día sobre el granito rugoso. Sonreía ante ese nuevo placer diario, y observaba cómo sus pies aplastaban una superficie que respondía, que cedía y le consentía dejar unas leves huellas. Había un cuarto de baño en el desván de la casa donde se alojaba. La pintura del suelo se había descascarillado hacía tiempo y las tablas desnudas eran de color blanco grisáceo. Se quedaba tumbado en la bañera un largo rato y dejaba que el agua fría remojara el polvo de piedra en su piel. Apoyaba la cabeza en el borde de la bañera y cerraba los ojos. La magnitud del cansancio era su propio alivio. No le permitía otra sensación salvo el lento placer de que la tensión abandonara sus músculos. Cenaba en la cocina, con otros obreros de la cantera. Se sentaba solo a una mesa en un rincón. El eterno crepitar de la grasa en la enorme hornilla de gas levantaba una humareda pegajosa que tapaba el resto de la cocina. Comía poco y bebía mucha agua. El líquido frío y rutilante en un vaso limpio le resultaba embriagador. Dormía en una pequeña cama de madera bajo el tejado. Las vigas del techo se inclinaban sobre su cama. Cuando llovía, oía el ruido de las gotas que caían en el tejado y le costaba darse cuenta de por qué la lluvia no golpeaba directamente su cuerpo. A veces, después de cenar, daba un paseo por el bosque que empezaba detrás de la casa. Se tendía boca abajo, clavaba los codos en el suelo y apoyaba la barbilla en las manos. Observaba las briznas de hierba que tenía bajo la cara y el patrón de su nervadura. Las soplaba y miraba cómo se agitaban y luego se paraban. Se daba la vuelta y se quedaba quieto, sintiendo la calidez de la tierra bajo él. Arriba, a lo alto, las hojas aún eran verdes, pero era un verdor espeso, comprimido, como si el color se hubiera condensado con un último esfuerzo
antes de que llegara la oscuridad a disolverlo. Las hojas colgaban inmóviles bajo un cielo pulido de color amarillo limón. Su luminosa palidez acentuaba el deterioro de su luz. Apretaba los labios y hundía la espalda en la tierra. La tierra se resistía, pero al final cedía. Era una victoria silenciosa, y sentía un ligero placer sensual en los músculos de las piernas. A veces, no muchas, se sentaba y no se movía durante un largo rato, y después sonreía. Era la sonrisa lenta del verdugo que observa a su víctima. Pensaba en cómo se le pasaban los días, en los edificios que podría haber hecho, que debería haber hecho y que quizá nunca volvería a hacer. Contemplaba la aparición de aquel dolor no invocado con una curiosidad fría y distanciada. Decía para sí, bueno, pues aquí está otra vez. Esperaba a ver cuánto duraba. Le producía un extraño y violento placer observar su lucha contra él. Así podía olvidarse de que era su propio sufrimiento. Podía sonreír con desprecio, sin ser consciente de que sonreía ante su propia agonía. Eso pasaba pocas veces, pero, cuando ocurría, se sentía igual que en la cantera. Tenía que perforar el granito, abrir una brecha y hacer saltar por los aires aquello en su interior que insistía en apelar a su compasión. Dominique Francon estaba pasando aquel verano sola en la gran mansión colonial de la finca de su padre, a 5 kilómetros del pueblo minero. No recibía visitas. Un viejo guardia y su mujer eran los únicos seres humanos a los que veía, y no muy a menudo, solo cuando era necesario. El guarda cuidaba de la tierra y los caballos, y su mujer cuidaba de la casa y cocinaba para Dominique. La mujer ya mayor servía las comidas con la elegante seriedad que había aprendido de los tiempos en que la madre de Dominique aún vivía y presidía la mesa con sus invitados en aquel gran comedor. Por la noche Dominique se encontraba a su lugar solitario en la mesa, dispuesto como si fuese un banquete formal, con las velas encendidas y sus lenguas de fuego amarillo inmóviles, como si fuesen las lanzas de metal resplandeciente de un guardia de honor. La oscuridad se extendía por el vestíbulo y las ventanas se erguían como una columnata de centinela sin relieve. Un cuenco de cristal vacío sobre un charco de luz ocupaba el centro de la larga mesa. En él flotaba un solo nenúfar, cuyos pétalos se abrían en torno a su centro amarillo, que parecía una gota del fuego de una vela. La mujer servía los platos con un discreto silencio, y después desaparecía lo antes posible de la casa. Cuando Dominique subía a su habitación se encontraba su delicado camisón de encaje extendido en la cama. Por la mañana entraba en su cuarto de baño y se encontraba llena la bañera encastrada, el aroma a jacinto de las sales, los pulcros azulejos de color aguamarina que relucían bajo sus pies y sus enormes toallas extendidas, como capas de nieve, para envolver su cuerpo. Sin embargo, no oía pasos ni notaba ninguna presencia viva en la casa. La mujer trataba a Dominique con la precaución reverencial con que manejaba las piezas de cristal veneciano de las vitrinas del salón. Dominique había pasado tantos veranos e inviernos rodeada de gente para poder sentirse sola, que el experimento de una auténtica soledad era un hechizo para ella, y una traición a una debilidad que nunca se había permitido, la debilidad de disfrutarla. Estiraba los brazos, los dejaba caer con pereza y sentía una pesadez dulce y soñolienta en los codos, como después de una primera copa. Reparaba en su vestido veraniego, lo notaba sobre las rodillas, sentía como sus muslos se encontraban con la leve resistencia del tejido al moverse, y eso le hacía ser consciente no de su ropa, sino de sus rodillas y sus muslos. La casa estaba aislada en mitad de los vastos terrenos y los bosques que se extendían a lo lejos, y no tenía vecinos en varios kilómetros a la redonda. Dominique cabalgaba por largos caminos desiertos, por senderos escondidos que no conducían a ninguna parte. Las hojas brillaban con el sol y las ramitas crujían en el aire a su paso veloz. A veces contenía la respiración por la repentina sensación de que se encontraría algo magnífico y mortal en la siguiente curva. No podía identificar lo que esperaba. No podía decir si era una visión, una persona o un suceso. Solo sabía que su carácter era
el de un placer profanador. A veces salía a pie de la casa y caminaba durante horas, sin fijarse en ni una meta ni una hora de regreso. La adelantaban los coches por la carretera, y los habitantes del pueblo minero la conocían y se inclinaban para saludarla. La consideraban la hacendada del campo, como antaño a su madre. Se desviaba del camino y se metía en el bosque y seguía andando, balanceando los brazos distraída, con la cabeza levantada, observando las copas de los árboles. Veía nadar las nubes tras el follaje, como si tuviera delante un árbol gigante que se movía y se inclinaba, a punto de caer y aplastarla. Se paraba, esperaba, echaba la cabeza hacia atrás y tensaba la garganta, como si quisiese ser aplastada. Después se encogía y seguía andando. Apartaba con impaciencia las gruesas ramas por el camino, sin importarle que le arañaran los brazos. Seguía andando mucho tiempo después de empezar a agotarse, y se empujaba adelante venciendo el cansancio de sus músculos. Después se tendía de espaldas y se quedaba quieta, con los brazos y las piernas extendidos como una cruz en el suelo, respirando con libertad, sintiéndose vacía y plana, notando el peso del aire que presionaba sus pechos. Algunas mañanas, al despertar en su habitación, oía las explosiones de la cantera de granito. Se estiraba, dejaba los brazos en alto sobre su almohada de seda blanca y escuchaba. Era el sonido de la destrucción, y le gustaba. Como el sol quemaba demasiado aquella mañana y sabía que aún haría más calor en la cantera de granito, como no quería ver a nadie y como sabía que se encontraría con un grupo de obreros, Dominique se fue andando a la cantera. La idea de verla en aquel día abrasador le parecía repulsiva, y disfrutaba con esa perspectiva. Cuando salió del bosque y apareció en el borde de la gran cuenca de piedra, sintió como si la empujaran hacia una sala de ejecuciones llena de vapor ardiente. El calor no provenía del sol, sino de ese corte dentado en la tierra, de la refracción en las plataformas. Le parecía sentir frescor en los hombros, la cabeza y la espalda, que estaban expuestos al sol, por el contraste con el aliento ardiente que le subía de la piedra por las piernas, la barbilla y la nariz. El aire refulgía abajo y disparaba chispas de fuego al granito. Le pareció que la piedra se agitaba y se fundía convertida en hilos de lava blanca. Los barrenos y los martillos agrietaban el peso inmóvil del aire. Resultaba obsceno ver a aquellos hombres encaramados en aquel horno. No parecían obreros, sino un grupo de reos encadenados que estuviesen cumpliendo una terrible condena por haber cometido un crimen innombrable. Ella no podía dejar de mirar. Estaba allí de pie, como un insulto al lugar que había dejado. Su vestido, de color azul verdoso claro, como el agua, demasiado sencillo y caro, cuyos pliegues eran idénticos a los bordes de cristal, sus finos tacones clavados y separados en las rocas, su cabello, que parecía un casco liso, y la desproporcionada fragilidad de su cuerpo recortado en el cielo, eran un alarde de la irritante y fresca elegancia de los jardines y salones de los que venía. Miró hacia abajo. Sus ojos se detuvieron en el cabello naranja de un hombre que había levantado la cabeza y la estaba mirando. Ella se quedó muy quieta, porque su primera percepción no fue visual, sino táctil. No percibía una presencia visible, sino una bofetada. Tenía una mano separada con torpeza del cuerpo, con los dedos extendidos en el aire, como si estuviesen apoyados contra una pared. Sabía que no podría moverse hasta que él se lo permitiera. Vio la boca del hombre y la sonrisa despectiva que formaban sus labios. Los planos de sus mejillas, flacas y hundidas. El brillo puro y frío de aquellos ojos carentes de cualquier rastro de piedad. Sabía que era el rostro más bello que había visto jamás, porque era la abstracción de la fuerza hecha visible. Sintió una convulsión de cólera, protesta y resistencia, y también de placer. Él la observaba. No era una mirada, sino un acto de posesión. Ella pensó en dejar que su cara le diera la respuesta que merecía, pero en su lugar dirigió la vista al polvo de piedra que había en sus brazos quemados, a la camisa húmeda que se le pegaba a las costillas, a las líneas de sus largos brazos. Pensó en aquellas estatuas masculinas que siempre le habían interesado y se preguntaba cómo sería desnudo.
Vio que él la miraba como si fuese consciente de ello. Pensó que había encontrado un propósito en la vida, un odio súbito y arrollador hacia ese hombre. Ella fue la primera que se movió. Se dio la vuelta y se alejó de él. Vio al capataz de la cantera un poco más adelante en el camino y le saludó con la mano. El capataz fue corriendo a su encuentro. «Vaya, señorita Francon», exclamó. «¿Cómo está, señorita Francon?» Ella esperaba que el hombre de abajo oyera sus palabras. Por primera vez en su vida estaba contenta de ser la señorita Francon. Contenta por el estatus y las posesiones de su padre, que siempre había despreciado. Pensó de repente en que el hombre de abajo no era más que un obrero común, propiedad del propietario de aquel lugar, y que ella era casi la propietaria del lugar. El capataz se quedó junto a Dominique con respeto. Ella sonrió y dijo: «Supongo que heredaré la cantera algún día, así que pensé que debía mostrar cierto interés por ella de vez en cuando». El capataz la guió por la senda, le enseñó sus dominios y le explicó el trabajo. Ella lo siguió hasta el otro lado de la cantera y bajó a la hondonada verde y polvorienta, donde estaban las casetas de trabajo, e inspeccionó la apabullante maquinaria. Dejó pasar un tiempo convincente y después volvió, sola, por el borde de la cuenca de granito. Ella lo veía desde lo lejos a medida que se acercaba. Él estaba trabajando. Vio que le caía un mechón de pelo rojo sobre la cara y que se balanceaba por el temblor de la perforadora. Pensó, esperanzada, que las vibraciones de la perforadora le harían daño, que herirían su cuerpo y todo lo que había dentro de él. Cuando estaba en las rocas encima de él levantó la cabeza y la miró. Ella no se había dado cuenta de que la había visto acercarse, y la miró como si esperara encontrarla ahí, como si supiera que iba a volver. Ella vio la insinuación de una sonrisa, más insultante que las palabras. Él mantuvo la insolencia de mirarla fijamente, sin moverse, sin hacer la concesión de darse la vuelta y reconocer que no tenía derecho a mirarla de ese modo. No solo se había rogado ese derecho, insinuaba que ella se lo había concedido. Ella se giró con brusquedad, siguió andando por la cuesta rocosa y se alejó de la cantera. No eran sus ojos ni su boca lo que ella recordaba, sino sus manos. El significado de aquel día parecía residir en una sola imagen, el simple instante en que su mano reposaba en el granito. La vio otra vez. Las yemas de los dedos presionaban la piedra y sus largos dedos eran una prolongación de las líneas de los tendones, que se abrían formando un abanico desde la muñeca hasta los nudillos. Pensaba en él, pero la visión que estaba presente en todos sus pensamientos era la imagen de aquella mano sobre el granito. Eso la asustaba. No podía entenderlo. No es más que un obrero común, pensó. Un obrero contratado para hacer el trabajo de un reo. Lo pensaba cuando estaba sentada delante de la vitrina de su vestidor. Miraba los objetos de cristal que tenía delante. Eran como esculturas de hielo que proclamaban su propia fragilidad, fría y lujosa. Pensó en el fatigado cuerpo de él, en sus ropas llenas de polvo y sudor, en sus manos. Recalcaba ese contraste porque la degradaba. Se inclinó hacia atrás y cerró los ojos. Pensó en los muchos hombres distinguidos a los que había rechazado. Pensó en el obrero de la cantera. Pensó en verse destrozada, no por un hombre al que admiraba, sino por un hombre al que detestaba. Dejó caer la cabeza sobre el brazo. Ese pensamiento la debilitaba con placer. Durante 2 días se obligó a creer que iba a escapar de ese lugar. Encontró viejos folletos de viaje en su baúl, los estudió, eligió el lugar, el hotel y la habitación concreta del hotel. Eligió el tren que tomaría, el barco y el número de camarote. Aquello le procuraba una distracción rabiosa, porque sabía que no iba a hacer el viaje que ella quería, sino que iba a volver a la cantera. Volvió a la cantera 3 días después. Se detuvo en el saliente donde él trabajaba y donde lo observaba con descaro. Cuando él levantaba la cabeza, ella no se giraba. Su mirada le decía que ella sabía qué significaba ese acto, pero que no le respetaba lo suficiente como para ocultarlo.
La mirada de él solo decía que la había estado esperando. Se inclinaba sobre su barreno y reanudaba su trabajo. Ella esperaba. Quería que él mirara hacia arriba. Sabía que él lo sabía. Él no volvió a mirar. Se quedó mirándole las manos esperando los momentos en que tocaban la piedra. Se olvidaba de la perforadora y la dinamita. Le gustaba pensar en que eran las manos las que rompían el granito. Oyó que el capataz la llamaba por su nombre y que corría hacia ella por el camino. Se volvió cuando él se acercaba. «Me gusta ver trabajar a los hombres», explicó ella. «Sí, menudo cuadro, ¿verdad?», convino el capataz. «Ahí está el tren, que se pone en marcha otra vez con otra carga». Ella no vio el tren. Vio que el hombre de abajo la miraba con la insinuación insolente y divertida de que él sabía que ella no quería que la mirara justo en ese momento. Giró la cabeza. Los ojos del capataz recorrieron la cantera y se detuvieron en el hombre que había debajo de ellos. «Oye tú, el de abajo», gritó. «¿Te pagamos para trabajar o para quedarte embobado?» El hombre bajó la cabeza en silencio hacia la perforadora. Dominique se rió en alto. El capataz dijo: «Tenemos una panda complicada ahí abajo, señorita Francon. Algunos incluso habrán estado en la cárcel». «¿Ha estado en la cárcel ese hombre?», preguntó señalándolo. «Bueno, no sabría decirle, solo los conozco de vista». Ella esperaba que sí. Se preguntó si se seguía azotando a los presos en esos tiempos. Esperaba que sí. Y al pensarlo sintió un jadeo ahogado, como le pasaba de niña cuando soñaba que se caía por una larga escalera, pero ahora lo sentía en el estómago. Se dio la vuelta con brusquedad y se marchó de la cantera. Volvió al cabo de muchos días. Lo vio, por sorpresa, en una extensión lisa de piedra delante de ella, a un lado del camino. Ella frenó en seco. No quería acercarse demasiado. Era extraño verlo frente a ella, sin la defensa o la excusa de la distancia. Él se quedó mirándola. El modo en que se entendían era ofensivamente íntimo, porque nunca se habían dicho una palabra el uno al otro. Ella destruyó esto al hablarle. «¿Por qué siempre se me quedan mirando?», le dijo con aspereza. Ella pensó con alivio que las palabras eran el mejor medio para distanciarse. Había negado todo lo que ambos sabían al nombrarlo. Él guardó silencio un instante, mirándola. A ella le aterró pensar que quizá no respondiera, que dejara que su silencio le dijera con demasiada claridad que no era necesaria ninguna respuesta, pero respondió. Dijo: «Por la misma razón por la que usted se ha quedado mirándome. No sé de qué me habla». «Si no lo supiera, estaría mucho más asombrada y menos enfadada, señorita Francon». «Así que sabe cómo me llamo». «Lo ha estado pregonando». «Le convendría no ser insolente. Puedo hacer que lo despidan en cualquier momento, ¿sabe?» Él volvió la cabeza y buscó a alguien entre los hombres que trabajaban abajo. «¿Llamo al capataz?» Ella sonrió con desprecio. «No, claro que no. Sería demasiado simple. Pero puesto que sabe quién soy, sería mejor que dejara de mirarme cuando vengo por aquí. Se podría malinterpretar». «No lo creo». Ella se dio la vuelta. Tenía que controlar la voz. Miró por encima de las plataformas y preguntó: «¿Le resulta muy duro trabajar aquí?» «Sí, terrible». «¿Se cansa mucho?» «De manera inhumana». «¿Qué siente?» «Apenas puedo andar al final del día. No puedo mover los brazos por la noche. Cuando me tumbo en la cama puedo contar todos los músculos de mi cuerpo por el número de dolores distintos». Ella supo de inmediato que no le estaba contando cosas sobre él, sino que hablaba para ella. Le decía las cosas que ella quería oír y diciéndole que sabía por qué ella quería oír esas frases en concreto. Sintió ira. Una ira que la satisfacía porque era fría y certera. Sintió también el deseo de permitirle a su piel rozar la de él, de dejar que la longitud de su brazo desnudo se apretara contra la de él, y nada más. El deseo no iba más allá. Le preguntó tranquilamente: «Usted no se dedica a esto, ¿verdad? No habla como un obrero. ¿Qué hacía antes?» «He sido electricista, fontanero, yesero, muchas cosas». «¿Por qué está trabajando aquí?» «Por el dinero que ustedes me pagan, señorita Francon». Ella se encogió de hombros.
Se giró y se alejó de él por el camino. Sabía que él la estaba mirando, pero no se dio la vuelta. Siguió su recorrido por la cantera y se marchó lo antes que pudo, pero no volvió por el camino, donde se lo habría vuelto a encontrar.